Dicen que Dios nunca entra en las celdas, salvo cuando está buscando a alguien. Aquella noche Lucía lo entendió demasiado tarde. La prisión estaba envuelta en un silencio tan espeso que parecía líquido. Ella, acostada sobre el colchón áspero, intentaba dormir, pero su piel ardía como si alguien la estuviera observando desde dentro de la oscuridad. Entonces ocurrió. Un susurro caliente, íntimo, imposible, rozó su oído. No fue viento. No fue un guardia. Fue una voz que parecía venir desde dentro de su propio pecho. No estás sola, Lucía. Se incorporó de golpe, el corazón golpeándole las costillas. Las paredes de la celda vibraron con un murmullo bajo, como si respiraran con ella. Y justo frente a sus ojos, la piedra comenzó a agrietarse con una luz azul, suave y peligrosa, como una llama recién nacida. El olor a incienso llenó el aire, mezclado con algo cálido, casi carnal. Lucía, temblando, deslizó los dedos por la grieta luminosa. La luz respondió como si la reconociera, expandiéndose, lamiendo su piel con un calor que hizo que sus labios se separaran en un suspiro involuntario. ¿Quién está ahí?, preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Fue entonces cuando la voz volvió, más cerca, tan cerca que sintió su aliento bajar por su cuello. Fui enviado por tu rezo, el rezo que aún no has dicho. La luz parpadeó. La celda se encendió. Y Lucía comprendió que lo que estaba entrando no era humano, pero tampoco era santo. El problema no fue que Lucía rezara, sino que alguien respondió desde detrás del candado. Toda la noche la grieta azul permaneció palpitando, como un ojo divino que se negaba a cerrarse. Lucía no pudo dormir. Cada vez que intentaba apartarse, la luz parecía estirarse hacia ella, buscándola, rozándole la piel como dedos invisibles. Al amanecer, un frío sobrenatural recorrió la celda. El candado de la puerta tintineó por sí solo, apenas un susurro metálico, pero suficiente para congelarle la sangre. «¿Hola?», murmuró Lucía, acercándose con cautela. El candado respondió vibrando, no una, sino 3 veces. Como un corazón latiendo. Como si entendiera su voz. Entonces escuchó la misma respiración de anoche, esa mezcla imposible de santidad y tentación. Un aliento cálido que se deslizó por el hueco de la puerta, acariciando su clavícula desnuda, sacándole un escalofrío que no supo si era miedo o deseo. Tu oración aún no ha comenzado, susurró la voz. Y ya estás siendo escuchada. El metal del candado se calentó, rojo vivo, como si algo lo estuviera tocando desde el otro lado. Lucía dio un paso atrás. El olor a incienso se mezcló con un aroma más intenso, casi humano, casi prohibido. La voz habló otra vez, más firme, más cerca. Dime qué quieres que te conceda, y abriré la puerta. Lucía tragó saliva. Ella no había rezado. No todavía. Pero el candado temblaba como si ya hubiera dado su respuesta. No escuchó pasos. Pero sintió un calor subiendo por su cuello, como un aliento prohibido. Lucía retrocedió hasta chocar con la pared. El candado de la celda dejó de vibrar. La luz azul en la grieta pareció contener el aliento. Y de pronto el aire se espesó, como si alguien más estuviera compartiendo el mismo oxígeno. No tengas miedo, dijo una voz masculina, baja, perfectamente modulada. Lucía giró la cabeza, y lo vio. Un hombre alto vestido con una túnica oscura que caía como sombra líquida. Pero lo más inquietante no fue su rostro, demasiado sereno para un ser humano, sino su ausencia total de sombra en el suelo. La luz de la celda lo atravesaba como si no existiera completamente en ese plano. ¿Cómo entraste?, susurró Lucía. El hombre inclinó la cabeza, acercándose lo suficiente para que ella sintiera el calor que emanaba de su pecho. Me llamaron, respondió. Tú me llamaste. Yo no recé, dijo ella, temblorosa. La sonrisa del hombre fue lenta, peligrosa. Todos rezan, Lucía.
Pero algunos rezos salen del cuerpo, no de la boca. La piel de Lucía se erizó. Él levantó una mano sin tocarla, pero el aire entre ambos vibró como si un hálito divino se deslizara entre sus dedos. ¿Eres un ángel?, preguntó con la voz quebrada. Depende de lo que necesites, respondió él, acercando sus labios a su oído. Puedo ser tu milagro, o tu castigo. La luz azul detrás de él ardió como una llama viva. Y por primera vez, Lucía sintió que su celda ya no la aprisionaba, sino que la esperaba. Cada milagro tiene un precio. El suyo pedía su piel. El hombre sin sombra dio un paso más, y el calor que emanaba de él llenó la celda como un incendio silencioso. Lucía sintió que el aire se apretaba entre sus costillas. Aquello no era humano. No podía serlo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, aunque parte de ella temía conocer la respuesta. El hombre levantó su mano, y la luz azul que brotaba de la grieta respondió a su gesto, extendiéndose por las paredes como llamas sagradas. Sin tocarla, delineó la silueta de Lucía con una caricia de luz que hizo que su respiración se quebrara. Tu libertad, dijo él, está a un deseo de distancia. Lucía tragó saliva. ¿Y el precio? Él sonrió. No era una sonrisa humana. Era una revelación. Un fragmento de ti. Algo que los mortales guardan con vergüenza, pero que para nosotros es un don. La luz azul se deslizó sobre su cuello bajando por su clavícula, encendiendo la piel allí donde rozaba sin tocar. Lucía apretó los labios. Sentía miedo. Sí. Pero también una atracción inexplicable, casi devocional. ¿Un fragmento de mi alma?, preguntó ella. No, susurró él, acercando su rostro al suyo, tan cerca que el calor de su respiración le tembló en los labios. Algo más profundo. Tu voluntad. Tu entrega. Tu deseo. Lucía cerró los ojos un instante. El precio era demasiado alto. Y aún así, cuando volvió a abrirlos, el hombre estaba tan cerca que su presencia se sentía inevitable. Di que sí, murmuró él. Y la puerta se abrirá. La grieta azul ardió con fuerza. Lucía entendió que estaba a un solo suspiro de un pacto que podría salvarla, o condenarla. La oración no debía sentirse caliente. Pero aquella quemaba como labios sobre su piel. Lucía apenas había susurrado, sí. Ni siquiera estaba segura de haberlo dicho en voz alta. Pero la celda lo escuchó. La luz azul también. El hombre sin sombra levantó la mano y, sin tocarla, trazó un gesto lento en el aire. Al instante Lucía sintió como algo invisible se deslizaba bajo su camisa, ascendiendo por su abdomen como una lengua de fuego suave, íntima, devoradora. Es la oración respondiendo a tu cuerpo, murmuró él. Lucía apretó las manos contra su pecho, tratando de detener el calor que subía. No era dolor. Era una mezcla peligrosa entre reverencia y deseo. Una sensación tan profunda que la obligó a respirar entrecortadamente. ¿Por qué se siente así?, susurró. Él se acercó y su presencia hizo vibrar el aire. Porque la oración que has hecho no fue con palabras, respondió. Fue hecha con tu piel. Las llamas azules comenzaron a dibujar en su torso una línea que seguía la curva de su clavícula. Lucía jadeó, su corazón golpeando con fuerza. Sentía que aquella luz estaba leyendo cada secreto que llevaba escondido, cada anhelo negado, cada parte de sí que jamás confesó. Esto no es santo, dijo ella, temblando. El hombre inclinó su rostro hasta rozar su mejilla con el aliento. No todo lo santo es puro, susurró. Y no todo lo impuro es pecado. La luz ardió más fuerte, iluminando la celda entera. Lucía comprendió que la oración ya no salía de ella. La estaba consumiendo. Los ángeles no mienten. A menos que estén enamorados. Lucía sintió como el fuego azul se apagaba lentamente sobre su piel,
dejando una estela tibia, casi dulce. El hombre sin sombra la observaba con una devoción extraña, casi dolorosa, como si aquella visión fuera un privilegio prohibido incluso para él. «Dime la verdad», susurró ella, respirando aún con dificultad. «¿Quién, que eres realmente?» El hombre bajó la mirada, como si aquella pregunta pesara más que el propio cielo. Sus dedos, o lo que parecían dedos, temblaron en el aire antes de responder. «Soy lo que queda cuando un ángel desobedece», murmuró. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Un ángel caído?», preguntó con la voz hecha un hilo. Él negó lentamente. «No. Peor. Soy un ángel que aún no ha caído, pero ya dejó de ser puro». La luz azul en las paredes parpadeó como si el propio cielo reaccionara a su confesión. El hombre levantó la vista y por un instante Lucía vio algo oculto detrás de sus ojos: dolor, deseo y culpa. «No debí tocarte con mi oración», admitió él. «No debí desear tu voz, tu miedo, ni tu cuerpo temblando cuando me llamaste». Lucía retrocedió un paso, pero él la siguió, no con el cuerpo, sino con la mirada. Una mirada que ardía más que la luz azul. «Me mentiste», susurró ella. «Dijiste que venías enviado». «Y era verdad», respondió él, acercándose con un susurro, «pero no por Dios». El suelo vibró. Las sombras temblaron. Y Lucía comprendió que el mayor peligro no era su celda, sino el ángel que deseaba romper su último mandamiento por ella. Cuando las paredes respiran contigo, ya no estás rezando. Estás siendo escuchada. Lucía se apoyó contra el muro intentando recuperar el aliento. Pero la celda no se lo permitió. La piedra fría comenzó a vibrar suavemente bajo su espalda, como si un corazón enorme latiera detrás de ella. Un latido que seguía el ritmo del suyo. «¿Qué está pasando?», susurró con la voz temblorosa. El ángel, o lo que fuera, observó la habitación con una mezcla de fascinación y temor. Caminó despacio y a cada paso, las paredes exhalaban un suspiro leve, como si su presencia las excitara, como si la celda entera fuera una criatura viva. «Te estás abriendo», dijo él, mirándola fijamente. «Y la celda responde a tu entrega». El suelo se calentó bajo sus pies. La grieta azul se expandió por el techo formando venas de luz que pulsaban en sincronía con las respiraciones de Lucía. Ella apretó los labios. «¿Quieres decir que todo esto está ocurriendo por mí?». Él asintió lentamente. «Tu deseo, tu miedo, tu duda han despertado algo que llevaba siglos dormido. Esta celda no es solo piedra. Es una extensión del umbral entre tu mundo y el mío». La luz azul bajó por las paredes como gotas de fuego líquido. Lucía sintió como el calor ascendía desde el suelo, envolviéndola. Era una sensación íntima, invasiva, como manos espirituales que conocían cada curva de su cuerpo. «La celda te escucha», susurró él. «Te imita. Te desea». Lucía contuvo el aliento. Porque en ese instante el muro detrás de ella exhaló con fuerza, como si quisiera abrazarla. Y por primera vez entendió que ya no estaba presa. Estaba elegida. El cielo nunca se abre por un beso. Salvo el suyo. Lucía estaba de pie en el centro de la celda, la luz azul dibujando siluetas sobre su piel desnuda por el ardor de la oración. Cada respiración se sentía como un tambor, cada latido del corazón un rayo que conectaba con algo más allá de su entendimiento. El hombre sin sombra se acercó, y esta vez sus ojos reflejaban no deseo, sino promesa. Su mano rozó la mejilla de Lucía. La calidez de su contacto se extendió por todo su cuerpo, y por un instante, todo el miedo que había sentido se desvaneció. «Confía en mí», susurró él, y sus labios tocaron los de ella. No fue un beso humano. Fue un cruce de mundos. El cielo tembló. Las paredes exhalaron aire caliente como si la celda misma contuviera la respiración.
La luz azul explotó en chispas doradas que giraban alrededor de Lucía, encendiendo cada centímetro de su piel. Sintió su alma vibrar, y algo dentro de ella cambió, la vulnerabilidad se convirtió en poder, el miedo en deseo sagrado. El aire olía a incienso y a un aroma que no podía identificar, un perfume imposible que la hacía estremecerse de placer y reverencia a la vez. «Ahora lo ves», dijo él, retirándose apenas un instante. «Este es el cielo. Está aquí, contigo». Lucía se apoyó contra la pared, la respiración agitada, los sentidos al límite. El beso no solo abrió el cielo, abrió algo dentro de ella que jamás habría imaginado. La celda ya no era su prisión. Era un santuario, y él su ángel guardián, oscuro y luminoso al mismo tiempo. El susurro final llegó a su oído, prometiendo secretos aún más peligrosos y deseables. «Esto es solo el comienzo, Lucía. No hay dolor más grande que traicionar a un ángel que te salvó». Lucía lo aprendió de la peor manera. La celda, todavía impregnada de luz azul y fuego tibio, parecía contener el mundo entero en su interior. Cada piedra exhalaba su complicidad, como si conociera el secreto que ella estaba a punto de cometer. Su ángel, el hombre sin sombra, permanecía cerca, observando, vulnerable en su impasible perfección. «¿Por qué dudas?», susurró él con esa voz que podía derretir voluntades. Lucía cerró los ojos, recordando cada roce, cada suspiro, cada oración que había ardido bajo su piel. Sabía que debía actuar, que debía escoger su libertad sobre el vínculo prohibido que los unía. «Lo siento», murmuró, mientras un temblor recorría su cuerpo. «No hay otra forma». Antes de que él pudiera reaccionar, ella tomó un pedazo de la luz azul que aún brillaba en el suelo y lo arrojó hacia la grieta, cortando la conexión que los unía. Un rugido invisible atravesó la celda. Sus alas invisibles, esas que nunca había visto con sus ojos humanos, se incendiaron con un brillo dorado y escarlata. El ángel gritó un sonido que mezclaba furia y dolor, mientras la traición quemaba su esencia como lava viva. «Lucía», exclamó, pero su voz ya no era solo un susurro, era un temblor de cielo y tierra. Ella retrocedió temblando, con lágrimas mezclándose con sudor. El calor de la celda era ahora diferente, no amable ni sensual, sino una advertencia viva de lo que había hecho. Sabía que había destruido la confianza, pero también había ganado algo, el control sobre su destino. El ángel la miró una última vez con los ojos ardiendo, antes de desaparecer en un estallido de luz. Lucía permaneció sola con el corazón acelerado, y la certeza de que el final de aquel juego apenas comenzaba. Algunos rezos te liberan. El suyo la convirtió en algo más que humana. La celda estaba silenciosa, pero el aire parecía latir con fuerza propia. Lucía caminaba lentamente entre las sombras que aún llevaban los ecos de su ángel, del hombre sin sombra que había amado y traicionado a la vez. La luz azul, debilitada, seguía ondulando por las paredes, como un pulso respirando a su ritmo. Con un suspiro se detuvo en el centro y cerró los ojos. Su corazón estaba tranquilo, pero sus sentidos alertas. Recordó cada roce, cada susurro, cada llama que había recorrido su piel desde el primer rezo. Y entonces, con la certeza que solo da la entrega total, comenzó a rezar de nuevo, pero no con palabras. Con cada pensamiento, con cada recuerdo, con cada deseo reprimido, formó un rezo que ardía desde dentro hacia afuera. El suelo tembló. Las paredes respiraron con ella. La grieta azul se expandió y la luz se convirtió en un torrente de energía que la envolvía, iluminando su cuerpo, su alma, su voluntad. Lucía ya no era solo humana. Sus ojos brillaban con un fuego dorado, y su presencia llenaba la celda, como si hubiera abierto un portal entre la tierra y el cielo. Una voz, que ya no era solo del ángel ni de Dios, sino de la esencia misma del universo, susurró. «Has elegido tu destino». Lucía levantó los brazos, sintiendo el poder recorrer cada fibra de su ser. La celda se convirtió en santuario, en altar, en reino propio. Y por primera vez comprendió la verdad.
Los milagros no solo se reciben, se reclaman. El mundo fuera de la celda permanecía igual, pero ella ya no. Había cruzado el límite de lo humano, del deseo y de la fe, y su destino ardía, eterno, en cada latido. El rezo había terminado, y su vida apenas comenzaba. El silencio volvió a la celda, pero ya nada era igual. Lucía caminaba entre sombras que ahora eran amigas, y cada rincón respiraba con memoria de lo que había ocurrido. Las paredes habían aprendido su nombre, su deseo y su voluntad. La luz azul, aunque apagada, dejaba un rastro tenue, un recordatorio de que lo sagrado y lo prohibido podían coexistir en perfecta armonía. El ángel sin sombra ya no estaba, pero su presencia seguía en cada pulso, en cada respiro, como un tatuaje invisible en su alma. Había sentido amor, traición, miedo, placer y poder en una misma noche eterna. Y había sobrevivido. Más que sobrevivir, había trascendido. Lucía se detuvo frente a la grieta que se había convertido en su portal personal. Cerró los ojos recordando el primer susurro, el primer roce de luz sobre su piel. Sonrió suavemente, sabía que ningún rezo volvería a ser igual. Cada palabra, cada pensamiento, cada deseo era ahora un eco que podía encender mundos. El destino no se recibe, murmuró para sí. Se reclama. Y mientras la noche caía sobre la prisión, la celda exhaló un último suspiro, como despidiéndose de la humana que se había convertido en algo más que mortal. Lucía salió al mundo con la certeza de que cada paso suyo llevaba el fuego del cielo, y la sombra de un ángel que jamás olvidaría. El rezo había terminado, pero su eco sería eterno.